Seguimos en Es la Mañana de Federico, iniciamos nuestro tiempo de tertulia hoy con Bieito Rubido, buenos días. Hola, buenos días. Gabriel Albiac, buenos días. Muy buenos días. Fernando Lázaro, buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Y Vanessa Vallecillo, que nos va a acercar la prensa. Vanessa, pero antes vamos a dar un consejo de Garriga. Vamos a dar un consejo a nuestros oyentes, Miguel Ángel, porque si alguno de ellos es afectado por las preferentes o por las acciones de alguna entidad financiera, Arriaga Asociados les va a ayudar a recuperar el 100% de sus ahorros. Tienen despachos en toda España y más de 900 sentencias de preferentes ganadas. Solo tienen que llamar al 900-101-775, 900-101-775 y pedir cita gratuita y sin compromiso. Y hoy hay muchísimo material, muchos asuntos que tratar y vamos a empezar con Cataluña, Vanessa. Vamos a empezar, Miguel Ángel, con la previsión para hoy porque Artur Mas va a ofrecer un mitin, se va a titular Tiempo de decidir, tiempo de sumar, va a ser en el auditorio del Fórum de Barcelona y es una información que pueden encontrar en Libertad Digital, la firma Pablo Planas, y en ella nos cuenta pues, que Artur Mas quiere pedir una lista unitaria, lo que ya llama el Partit del President, a la que Esquerra ya ha dicho que no se va a sumar. Un mitin que va a estar retransmitido, por supuesto, por TV3. Bueno, Bieito, ¿qué opinas de este Partit del President? ¿Qué se espera que haga Artur Mas esta tarde? ¿Qué podría anunciar? ¿Elecciones anticipadas? Yo creo que él sí pretende hacer unas elecciones anticipadas, pero tengo mis dudas de que sea hoy el día que lo vaya a anunciar, porque tiene que todavía conformar lo que puede ser, digamos, la base y el motor para ese proyecto de unidad del nacionalismo que él cree que puede funcionarle en una especie de elecciones plebiscitarias que convocaría. ¿Qué ocurre? Que los estudios demoscópicos, que yo siempre digo no son una ciencia exacta para todo, no son una ciencia exacta y lo han demostrado a lo largo de los años, pero los estudios demoscópicos que se han hecho, las encuestas últimas que se han hecho en Cataluña, demuestran que juntos, curiosamente, no suman más. Es decir, suman más por separado. ¿Por qué? Porque además hay un lado, no nos olvidemos, que es que tienen como factor común, como denominador común, el nacionalismo, pero después se les confrontan en absolutamente en todo, es decir, la burguesía catalana que representa Convergencia frente a la izquierda que representa, la izquierda radical que representa Esquerra, pues evidentemente esa mezcla, ese amasijo no sale todo bien. Y un dato que terminó, el nacionalismo en Cataluña sobre el 2012 solo ha crecido un 1,5%. Pero yo que tuve que preparar una exposición sobre la legislatura del 89 de Felipe González, me encontré con la sorpresa de que el nacionalismo en España entonces tenía tanta e incluso un poquito más de representación, tenía un escaño más que ahora. Es decir, el nacionalismo, en contra de lo que se ha dicho, no ha crecido. No ha crecido en España. Lo único que ha ocurrido es que tenemos un espejismo, eso sí, tenemos absolutamente rendido a las tesis nacionalistas al Partido Socialista, que eso ha sido lo más grave de estos años. La fascinación que en el socialismo ejerce el nacionalismo no tiene explicación, solamente en la incultura política que tienen algunos dirigentes. Vito, que es una parte importante también del PP de gobierno que no ven con malos ojos eso de reformar la Constitución para abrir el abanico. Si queréis poner de relieve, hablando de datos estadísticos, yo creo que lo que dicen las encuestas, o por lo menos yo la interpretación que hago también, y en eso enmarco el acto de hoy, Artur Mas lo que está es rentabilizando el 9N, pero totalmente. Quiero decir, que queda claro, y así coinciden todos los sondeos, es que ha conseguido invertir la tendencia. En los últimos meses todos los sondeos le apuntaban a que se producía un intercambio de voto de Esquerra en beneficio de Esquerra Republicana. Le sacaba hasta, no sé si recuerdo alguna de las encuestas, creo que le llegaba a sacar hasta 3 o 4 puntos. Bueno, pues ahora, por lo menos la que publicamos nosotros hoy en El Mundo, y que contrasta con algunas otras, parece que CiU vuelve a ser la fuerza más potente, con lo cual yo creo que pocas dudas de lo que ha sido el gran beneficiado de la jornada estratosférica y dantesca que vivimos el 9N es Artur Mas, y lo está rentabilizando. Ahora bien, y en lo que apunta Bieito, yo creo que el dato más revelador de la encuesta nuestra es que hay un 35% de los catalanes que se muestra dispuesto a romper con España y un 44% que de lo que quiere es seguir siendo España. Es verdad que hay mucha gente que no se pronuncia, pero hay 10 puntos de diferencia en favor de los que quieren estar con el sigue siendo, porque además no hablamos de un porcentaje ridículo, es el 45%, o sea, es casi la mitad de los encuestados dice yo soy español y quiero seguir siendo español. Entonces, ante eso, la respuesta que pilota, sobre todo el Partido Socialista y el Partido Socialista de Cataluña, fundamentalmente con esas barbaridades que se inventan día sí día también, es vamos a bajarnos con perdón
políticamente los pantalones, vamos a reformar la Constitución, no sabemos en qué, pero a ver si de esta manera ese 35, que son los que menos, pues se acomodan un poco a una nueva situación. Si me permites, Fernando, aquí lo que hay que hacer termino rápido, aquí lo que hay que hacer es, a lo mejor, darle cariño y necesidad a la mayoría de los catalanes. Pero es que además se ha demostrado que cuando, y ya te dejo... No, tranquilo. Se ha demostrado que cuando desde el gobierno central se cede a las pretensiones nacionalistas, no se consigue nada. No se consigue nada. Yo ahí estoy con Steve Dion, el que fuera primer ministro canadiense, en su libro La política de la claridad, donde él decía, es que hay que ser muy claro con los nacionalistas. Yo ya sé que esto me repito, recuerdo aquello de André Gide, todo está dicho, ¿no? Pero hay que decirlo 1000 veces porque nadie hace caso. Y como nadie hace caso, hay que volver a decirlo. No merece la pena cederles a los nacionalistas. Esto es el Estado de Derecho, aquí hay una Constitución, esto es una sociedad democrática y avanzada, y por tanto susceptible de ser mejorable, susceptible de ser perfeccionada, susceptible de avanzar hacia una democracia de más calidad, pero esto es una democracia consolidada, avanzada, y no se puede ceder a quienes precisamente quieren dinamitar la democracia. Gabriel. Y no se puede ceder sobre todo en el terreno de las garantías legales. Vamos a ver, todo sistema constitucional tiene procedimientos de modificación, pero esos procedimientos de modificación están tasados. Usted quiere efectivamente efectuar modificaciones constitucionales, siga el procedimiento tasado y tal vez lo consiga o tal vez no lo consiga, pero no hay ningún privilegio por el hecho de que usted disponga de una determinada retórica muy agresiva. Si caemos en el disparate de pensar que el tipo de agresividad retórica exime del cumplimiento de la ley, entonces es cuando realmente estamos perdidos. Porque, Beito, lo que decías hace un momento es cierto, no ha habido un aumento del electorado nacionalista, pero lo que sí ha habido ha sido un desplazamiento retórico notable, verdaderamente notable. Si tú comparas la retórica nacionalista en el momento de la transición a lo que ha sido la retórica nacionalista, específicamente la retórica nacionalista catalana, en los últimos 10 años o 7 u 8 años, sí ha habido una mutación clara en la cual la retórica de orden independentista ha pasado a primar absolutamente sobre todo lo demás, y además un tipo de independentismo extremadamente agresivo, basado exclusivamente sobre la negación del otro, no tanto sobre la afirmación de sí mismo. Lo que sorprende a todos los amigos catalanes que te hablan de lo que está pasando allí es esa sensación de, oye, es que uno llega a casa de la abuelita o de la tía o de la, pues eso, de la respetable señora de 60 años y te dice, oye, hijo, es que tú no te das cuenta de que España nos roba, es que es lo primero antes de decirte buenos días. Porque hay una pasividad del Estado para reaccionar ante no, está la versión del Estado, claro, en eso estoy de acuerdo. El Estado ha estado financiando en los últimos años, es decir, Cataluña es viable, su autonomía es viable gracias al Fondo de Liquidez Autonómica, al FLA, que se ha llevado más del 65% Cataluña. Es decir, le ha estado pagando, traspasando fondos constantemente. Dice Mariano Rajoy y el ministro Montoro, es que Cataluña forma parte de España y el Estado está obligado a atender las demandas que Cataluña tiene en materia de liquidez, sin duda alguna. Pero sería bueno explicarlo, sería bueno explicarle a la sociedad catalana, oiga, que usted está con respiración asistida económica gracias al resto de los españoles. Pero no solo en ese momento, quiero decir, que es como tal y como lo dibujas tú, o sea, ha habido una pasividad del Estado, ha habido una pasividad del gobierno a la hora de hacer pedagogía, y luego ha habido una pasividad del Estado de cara a frenar el movimiento ilegal de esta gente. Es decir, el 9N, la pasividad fue de todos los estamentos del Estado, que luego ya, cuando vieron que les habían tomado el pelo, porque en el último momento hubo una maniobra oscura ahí, vía Arriola y vía José Enrique Serrano, que algún día nos la contarán con detalle, el gobierno y el PSOE. Yo creo que no nos lo contarán. No, algún día lo contarán, sí, esto es cuestión de tiempo. Ya sabes que sí, que todo sale, todos los muertos mal enterrados acaban asomando la cabeza. Siempre, algunos. Siempre, ¿eh? Y si no, al tiempo. Pero en cualquier caso, todos hemos sabido que nos estaban haciendo trampas, porque mientras estaban diciendo no se va a celebrar, no se va a celebrar, no se va a celebrar, estabas hablando bajo cuerda para que se celebrara, eso sí, con otro escenario. Iban a ser los movimientos sociales, iba a ser con lo cual la herramienta judicial no hubiera actuado. Y cuando tiene que actuar la herramienta, no dejas, y luego después, cuando te han tomado el pelo, empujas y le acicatas al fiscal general del Estado para que lo haga, dejándole en la más absoluta de las soledades. Vamos a recordar precisamente, Fernando, sobre la encuesta del diario El Mundo, esa segunda parte de la encuesta de Sigma 2, hacen referencia a este asunto, además.
Vamos a hablar sobre todo de la referencia a esa reforma constitucional. Cuando preguntan a la gente a ver si están a favor de esa reforma, en Cataluña las respuestas, la mayoría dice sí, un 60%, frente a un 29% que dice que no. En el resto de España dice que no el 45%, frente a un 39% que dice que sí. Cuando les preguntan si es posible una solución satisfactoria a este desafío catalán a través de la negociación, en Cataluña el 67% está a favor de la negociación y en España también están a favor de la negociación un 65%. Y lo que más me llama la atención, ¿quién debería decidir sobre esa posible separación de Cataluña? Bueno, pues en el conjunto de España creen que todos los españoles deberían decidir con un 82% y en Cataluña me llama la atención la poca diferencia que hay en el porcentaje. Solo los catalanes dice el 46%, el 46,8%, perdón, y que deben decidir todos los españoles lo dice el 46,6%, con lo cual la diferencia de voto es muy pequeña. Quizá hay una ambigüedad desde el punto de vista constitucionalista. El dilema no es si debe decidir Cataluña o si debe decidir España. Es que estamos hablando de dos momentos diferentes. En el caso de una reforma constitucional, la reforma constitucional, propiamente dicha, en términos estrictamente legales, solamente puede fijarla el sujeto constituyente, es decir, el sujeto que existe en la Constitución española, que es el sujeto español. En el caso de que el sujeto constituyente español decidiese desconstituirse, entonces sería cuando se abriría el paso a un segundo momento, que sería el de una configuración de un nuevo sujeto constituyente en Cataluña. Por eso que es que no se puede alternar las dos cosas. El paso a un momento constituyente en Cataluña solamente podría producirse después de una modificación del sujeto constituyente en España. Dos elementos. Primero, cuando a ti te preguntan, dice, tú eres partidario de reformar la Constitución. Yo soy partidario de reformar la Constitución. Claro. Naturalmente que soy partidario porque... Eso es parte de la Constitución. 100% perfecta de cualquier Constitución. Pero claro, el 60% de los catalanes está a favor de reformar la Constitución. ¿Ya? ¿En qué sentido? Porque a lo mejor de 60 te encuentras con que hay un 20% de los catalanes que lo que quiere es que se acote en la Constitución las actitudes beligerantes y rebeldes de los nacionalistas. Y desde luego el 80% de los ciudadanos de España, del resto de España, a lo mejor lo que apuestan es por una reforma de la Constitución que por lo menos revierta lo que es la materia de educación de las comunidades autónomas al Estado. Y se quita uno de los problemas. Jefferson decía que las leyes eran que había que revisarlas cada 30 años, porque decía que efectivamente que eran como generaciones y él lo hablaba a propósito de la constitución de los... Él decía más o menos, las leyes tienen que ser para los vivos, no para los muertos. Bien, dicho esto, cuando le tocó ser presidente, por ahí dos momentos de Jefferson muy curiosos. Una fue la gran alabanza que hizo a los periódicos. Prefiero un periódico sin gobierno que gobierno sin periódicos. Fue presidente y fue contra los periódicos, contra los periodistas y tampoco quería la reforma de la Constitución. Pero dicho eso, sí es cierto que cada cierto tiempo sí se puede revisar una carta magna como es la Constitución española, partiendo que ha sido enormemente eficaz, porque estamos en uno de los mejores periodos de estabilidad, de paz, de convivencia de la historia de España, desde 1978, desde 1978 hasta nuestro día. Pues gracias a esta Constitución, Pablo Iglesias puede decir todas las majaderías que dice, porque hay que decirle, y perdón dice alguna cosa sensata, pero dice auténticas barbaridades, auténticos delirios. Depende que ahora ya empieza, claro, ahora es que han decidido que sería el consejo que yo le daría a Pedro Sánchez también, perfil bajo, porque ahora los de Podemos han decidido perfil bajo. Sí. Y eso sí, ya han dicho que ya no van a dar la paga esa, como decían, porque claro, eso ha calado mucho en la sociedad. Hay unos señores que dicen que le van a dar una paga a todo el mundo. Sí, de lo mío que... Claro, acuérdate aquello de los 800.000 puestos de curiosamente ahora... Pero lo que hablaba, y perdóname, era la segunda parte de mi argumentación, es el asunto de si tú quieres reformar la Constitución, ¿qué credibilidad tiene quien tiene que ser uno de los pilares, la palabra de Pedro Sánchez? O sea, ahora, en 24 horas las últimas, ha tumbado y va a votar en contra de la última reforma de la Constitución que aprobó su propio partido. Entonces, si el criterio del Partido Socialista Español es ese, es imposible llevar a cabo una reforma. Si está mal aconsejado o no tiene más elaboración. Lo cierto es que propuso ya suprimir el Ministerio de Defensa, porque decía que con eso mejoraba mucho el estado del bienestar. El Ministerio de Defensa, que tiene 5.000 millones de euros, de los cuales el 80% es para pagar las nóminas de 120.000 personas. Todo hay un Ministerio de Defensa para aparte de que no es una cuestión cuantificable. Vamos a ver, un Estado
es un emisor de moneda y un ejército. Vamos a dejarnos de tonterías. Un Estado sin ejército no es un ejército. No es un Estado. Bueno, no eso constituye. España, pero ninguno. El invento de la nación, moderna. El invento de la nación moderna es ni siquiera 1789. Es 1700 entre el 92 y el 94, cuando la Revolución Francesa crea el Estado Nacional. Hasta ese momento no hay Estado Nacional. Un destacado miembro del mundo de la defensa española dijo la semana pasada en Petit Comité, dice, si tenemos una guerra con Marruecos, tenemos balas para hora y media. Claro. Eso es todo lo que tenemos. Es que claro, es que estamos estupendos, pero nosotros hemos desmantelado la defensa de este país. Pero si me dejáis que vuelva sobre lo de Pedro Sánchez, porque eso sí vale la pena indicarlo. Es como si se hubiesen invertido las cosas y ahora fuera Pedro Sánchez el que trata de adoptar perfil alto, con lo cual nos encontramos con la estrafalaria idea de que el problema no es que él disienta de las tesis que haya elaborado su partido en los años de Zapatero. Visto los disparates que hizo Zapatero, hombre, parece bastante elemental que se tome distancia. Lo que pasa es que lo fantástico es que ha pasado a disentir en lo único que en sus últimos años Zapatero hizo de sensato, que fue el decir, miren, lo del déficit no podemos seguir jugando con ello porque estamos en el abismo. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, pero ¿en función de qué lógica? A este pobre hombre, lo único en que se le ocurre rectificar es precisamente, probablemente, una de las pocas medidas sensatas que tomó en economía. Sobre todo, Gabriel, es una de las que de verdad el PSOE demostró, acertado o equivocado, eso es todo criticable, pero demostró una política de Estado y hubo un acuerdo importantísimo con el partido de gobierno y alcanzaron y reformaron la Constitución, que era la primera reforma potente, porque es una reforma a futuro, en la que, por supuesto, por mucho que ahora, es verdad que lo que hace ahora es un brindis al sol porque no va a ningún sitio, pero hombre, es que pasado mañana se va a tomar en serio la propuesta que ha hecho el Partido Socialista de Cataluña, aunque Tomás Gómez, creo que recordabas esta mañana, le ha zumbado un tureazo tremendo. Vamos a escuchar precisamente, Fernando, esa propuesta a la que aludías, y enseguida la de Jaume Collboni hablando sobre que Barcelona también sea capital de España junto a Madrid. Yo espero de este nuevo país, de este nuevo proyecto de país, una España que reconozca el papel de cocapitalidad de Barcelona, que demuestre la apuesta federal descentralizando las sedes institucionales del Estado. Bien, yo creo que tiene que haber un reconocimiento formal en la propia Constitución, como pasa en otros países, que pueda haber instituciones del Estado que tengan su sede en la ciudad de Barcelona. Bueno, pues ¿qué opináis que Barcelona es la última ocurrencia del PSC de Collboni? Y también mandar el Senado para allá, ¿no? Exactamente. Y decir que, bueno, pues mira, a mí lo de la cocapitalidad no tiene sentido. Pero que haya una mayor presencia del Estado en Barcelona, a mí me parece bien. Es decir, y que haya algunos organismos relevantes del Estado en Barcelona. Hay muchos países donde efectivamente se ha repartido entre distintas ciudades. Ahora, a mí lo de la cocapitalidad, desde luego que no. Y pero entonces, porque con la cocapitalidad Valladolid tiene muchas razones históricas, porque fue anterior. Valencia es una ciudad de 1 millón de habitantes. Sevilla, no digamos nada. Eso. Pero y Oviedo. Ya. Allí empezó todo. Entonces, claro. Dice, si vas a repartir León entre fue todas las que eran importantes. ¿Por qué vas a repartir y vas a colocar una institución solo en Barcelona? Bueno, porque solo se ve. Vamos a dejarnos de tonterías con lo de la cocapitalidad. Eso no tiene funcionalidad de ningún tipo. Respecto a lo de mandarles al Senado que decíais, yo el Senado lo mandaría, pero mayormente a la luna, vamos. Porque si hay una institución que en este país no sirva para nada, salvo para generar costes, es el Senado. Pero fijaros quién hace la propuesta, el candidato del PSC. Cuando hablabas tú de la retórica agresiva del nacionalismo, ¿dónde está el origen de esa retórica de los últimos años agresiva del nacionalismo? En el PSC. Es decir, el PSC ha sido desastroso. Por eso yo os vuelvo a decir, el PSOE tiene una cuota de responsabilidad enorme en lo que está pasando en Cataluña. Ha caído, es decir, no ha habido crecimiento en la ciudadanía, en el apoyo al nacionalismo. Sin embargo, el PSOE fascinado con algo que va contra sus ideas, porque si hay algo que contradice lo que son las ideas socialdemócratas, si me permitís, porque soy el más viejo de los aquí presentes, los que hemos conocido cómo se formó el actual Partido Socialista en Cataluña, no sentimos el menor asombro. El Partido Socialista en Cataluña, antes del fin del franquismo, era esencialmente ese partido
partido obrero de las grandes periferias urbanas, y de pronto llegaron una banda de niñatos de la buena sociedad, catalana. Todos ellos formados al calor de Porcioles, es decir, de los últimos años del franquismo, es decir, niños bien instalados en la sociedad franquista. Y entonces de pronto dijeron, oye, no, vosotros sois no sois de aquí, nosotros somos catalanes de verdad, hemos formado, tenían una organizacioncita de socialistas catalanes y tal, que montaron en un momento de la transición, mira, vamos a hacernos nosotros con el control de vuestro partido, que somos los que os podemos dar un poco de señi. Y lo que estamos ahora es realmente en el retorno del señi. Estos señores vuelven a sus orígenes, es lógico. Lo que necesita el Partido Socialista para ser un partido serio y ordenado es montar el Partido Socialista Obrero Español de nuevo en Cataluña. Sí. Y si no, se va a comer las habas en silencio. En su ensayo de Antonio Pérez hace una reflexión muy interesante sobre las decisiones que se toman en un determinado momento de la vida y la enorme repercusión que tienen años después en tu vida o en la vida de los países, de las sociedades. Y efectivamente hay varias decisiones que tú analizas y dices, qué error tan grande ceder la competencia de la educación a todas las autonomías, pero desaparecer y dejar al señor Pujol hacer toda esa sociedad catalana en esa Arcadia feliz, y finalmente todo esto que estás contando del Partido Socialista. Qué error más grande. Y todo eso ocurrió a finales de los 70, donde pensaban que todo era una Arcadia feliz y que nunca iba a ocurrir nada. Bueno, pues 30 años después se comprueba el desastre que fue. Lo cual sería un error ceder las instituciones solo a Cataluña. O haces un plan global de distribuir las instituciones en grandes capitales de España, o primar solo a Cataluña. Por tener encima de la mesa este reto sería a la misma otra evolución histórica similar. Vamos a hacer una pausa, pero primero vamos a Colacel, Vanessa. Vamos a hablar de Colacel, Miguel Ángel, que es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y también las estrías. Aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Contiene 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las más profundas, y además el ácido hialurónico ayuda a recuperar el volumen de la piel. Colacel es un antioxidante muy potente de Laboratorios Mundo Natural y solo se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Y vamos al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días. Buenos días, vaya corbata chula llevo. ¿Te gusta? Pues es verdad, yo también me había fijado, mola. Es muy bonita, además te pega a ti también. A mí también, ¿verdad? Sí. Si así encima Muy el jersey bonita. me quedaría. Bueno, aquí el hombre más elegante está al otro lado. No, el más elegante está al otro lado. Mira. Fernando Quintero, eso ya es algo que... Es extremeño y sin embargo es elegante. Es extremeño y sin Oye, embargo es elegante. creo que te va a dar, ¿eh? Y en Segovia también, por También la parte los que hay, me toca. sí, Allí en sí. Alcázar habría que Bueno, poner algo el rigor de la elegancia está en La Coruña, pero bueno. Eso es Hombre, indiscutible. Bueno, A ver, ¿qué traemos hoy, Elia? mirar qué regalo más bueno, una cesta de Navidad. Si no sabes qué regalar, pues oye, además lo preparamos muy bien en el Corte Inglés, porque hay baúles, luego la típica cesta también de mimbres, o ya cada uno como quiera. Pero Y llena de cosas. llena de cosas, pero además hay gente que sabe de esto y te va a decir, ¿a quién le regalas? Bueno, pues esto es para un compañero de trabajo, es para mi pareja, o es para un amigo. Pues mira, ponle esto, ponle otro, o sea, te vamos a asesorar en todo lo que tienes que poner en esa cesta, y lo más importante es que lo llevamos donde tú quieras y en la fecha que tú quieras. Y además anticipamos las compras de Navidad, o sea, te anticipamos el dinero, Miguel Ángel, para que puedas empezar a hacer ya tus compras. Vinos, ibéricos, turrones, cavas, no sigo porque estoy salivando. Entrarnos hambre, Es eso. que nos levantamos muy temprano y Toda ya la fase del hambre. nos entramos. Eso de Elia ya que está salivando me ha dejado impactado. Mangos, que yo Los estoy perros de pendiente de que Pablo. edite Jamones me también. premie con ello. Hay jamones, digo, por si escucha a Luis Herrero, que tome nota, ¿no? Qué rico. Y el chorizo, tan maltratado. ¿Por qué a un ladrón hay que llamarle chorizo? Es verdad. Tienes razón. Lo bueno que está, ¿no? No sé. Una injusticia hacia el chorizo. Ay, Brassens tenía una gracias, canción sobre Elia. el uso de determinadas palabras. Hacemos una pausita y volvemos con el tiempo, la bolsa y más asuntos aquí en la tertulia.
Y con la ayuda de Repsol, les vamos a contar cómo se presenta el tiempo este martes 25 de noviembre, muy parecido a ayer, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias prácticamente en toda la península, en Baleares, en las Islas Canarias, siendo menos probables al oeste y al sureste de la península. Las temperaturas van a bajar algo, muy poquito, ligeramente. Ahora en Madrid estamos a unos 10, 11 grados, dependiendo del barrio, llegaremos a los 15, la máxima en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, 24 grados, y la mínima en Ávila con 4 grados. Hasta aquí el tiempo con Repsol. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Soy Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014. Y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo. Contar con un gran equipo como el mío. Y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar. Y a ti también. Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com. Y vamos a conocer la bolsa, pero antes, Luis Fernando Quintero, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. Todavía hay que recordar a mucha gente que no sabe que se puede invertir en oro. ¿Qué tiene que hacer? Pues mira, la inversión en oro es una inversión que básicamente se radica en el mantenimiento del valor de esa inversión. O sea, lo que nos permite el oro, sobre todo el oro físico, y así nos lo cuenta Patrimonios Especiales, es poder mantener a lo largo del tiempo el valor de esa inversión, no perder liquidez en esa inversión. El oro físico es una de las inversiones más líquidas y más seguras. Nos recuerdan desde Patrimonios Especiales que, recordemos, es una empresa española especializada en facilitar este tipo de inversiones y tanto en oro como en otros metales preciosos a través de programas sistemáticos de inversión. Toda la información la encontramos en patrimoniosespeciales.com y en el teléfono 91 827 34 37. Repetimos, 91 827 34 37. Y ahora sí, Luis Fernando, vamos a ver cómo abre la bolsa con Selfbank. Bueno, pues el IBEX 35, Miguel Ángel, abría con grandes subidas. Estaba hace apenas unos minutos anotándose más de un 1% de subidas. Ahora ha moderado muchísimo, está prácticamente plano en un 0,11% en verde, en 10.654 puntos. Decían los analistas que esta semana era posible que el IBEX 35 tocara los 10.700. Veremos cómo evoluciona a lo largo de la semana, pero por lo que vemos está bastante cerca de ese nivel. En el mercado de renta fija tenemos la prima de riesgo en 119 puntos básicos de diferencial con el bono alemán, el bono español a 10 años, que ayer bajó del 2%, está en este momento en el 2,01%, y sí que tenemos que decir que hoy van a estar los inversores muy pendientes del índice de confianza del consumidor y del inversor en Alemania, que ha repuntado y daba buenas vibraciones a los inversores, y también sobre el PIB del tercer trimestre revisado de Estados Unidos, que parece que será ligeramente inferior al anterior, pero insisto, muy ligeramente, tan solo un par de décimas. Gracias, Luis Fernando. Hasta aquí la bolsa. Selfbank les ha ofrecido la información de apertura de la bolsa. ¿Qué es el selfbankismo? ¿Estamos quizá en los albores de una nueva visión de las operaciones bursátiles? ¿Están nuestras neuronas preparadas para aceptar algo tan disruptivo? Anda que, para decir que ahora en Selfbank puedes operar en bolsa desde solo 3,95 euros por operación, no hacía falta enredarse tanto. Apunta, desde 3,95 euros por operación, y no te enredes. Entra en selfbank.es, el banco experto en inversión y ahorro. You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. Y hoy en la noticia de interés cultural de la 11, Laura Villalba, que nos traes una canción inconfundible. Pues sí, con esta tan bonita melodía traemos una noticia que quizás va a sacar alguna lagrimilla a los más nostálgicos. El piano de Casablanca, una de las películas por excelencia del cine clásico, se ha subastado este lunes en Nueva York por $2.900.000. Este es el instrumento que utiliza el famoso Sam cuando Ingrid Bergman le pide que toque As Time Goes By, la canción que están escuchando. Además de este, se han vendido otros vestigios de la época dorada de Hollywood, como el disfraz de León del Mago de Oz o algunos vestidos de grandes damas del celuloide como Grace Kelly, Marilyn Monroe, Judy Garland o la guapísima Rita Hayworth. Moonlight and love songs, never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Pronto lo verás escrito en una zona industrial.
Seguimos en la tertulia, aquí en Es la Mañana de Federico. Hoy se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género y precisamente sobre este asunto encontramos un artículo en la tercera de ABC que firma el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Vanessa. Lo titula Violencia de Género, de las palabras a los hechos, y dice así, quiero dirigirme a las mujeres que están sufriendo en primera persona este drama y quiero decirles que no están solas, que no solo cuentan con el apoyo total del Gobierno, sino con el respaldo de todo un país. Su causa es nuestra causa y sus denuncias activarán toda nuestra ayuda para que por fin puedan vivir su vida tal y como merecen, sin miedos ni amenazas y en plena libertad. Y para hablar de este asunto hoy nos acompaña esta mañana Paco Pérez Avellán. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Paco. Y hoy va a haber varios actos, ¿no?, en toda España, porque ya hay 44 mujeres este año que han fallecido. En efecto, bueno, los últimos tiempos viene habiendo medio centenar aproximadamente de muertes al año. Y bueno, todavía falta un tiempo y es posible que lleguemos a esa cifra. Ahora mismo hay 45 mujeres asesinadas presuntamente por sus parejas. Yo sinceramente, y lo hemos dicho en estos micrófonos en otra ocasión, creo que se trata de un mal diagnosticado. Es decir, está muy bien que el presidente del Gobierno escriba un artículo y que explique exactamente cuál debería ser la política real contra la violencia de género, pero a la hora de la verdad en la calle no lo encontramos. España es un país bajo sospecha en cuanto a estadísticas policiales. No sabemos realmente lo que pasa, no se nos cuenta exactamente bien. Y en el caso este hemos visto crecer una serie de elementos y instrumentos oficiales como eso que eran los observatorios contra la violencia de género, que han ido desapareciendo exactamente como nacieron después de dilapidar un montón de dinero y sin ser nada efectivos. Sin pena ni gloria. Ahora estamos en espera de que el Gobierno ponga en marcha un protocolo que anunció en abril el Ministerio de Sanidad y que no se ha llevado a cabo porque dicen que está en pruebas. Es una cosa que solo es un cuestionario para intentar averiguar cuál es el grado de peligro que tiene una señora que va a denunciar, porque de hecho han detectado que hay un problema muy grave. Ni siquiera las mujeres que denuncian en la comisaría están seguras de que van a ser protegidas frente a la posibilidad, y muchas de ellas acaban asesinadas. ¿Qué ocurre? Pues que esto no está en manos de quien tiene que estar, que son los criminólogos, los que conocen del crimen y el estudio. Se ha politizado absolutamente. Se ha convertido en un arma arrojadiza entre la izquierda, la derecha, el poder, la oposición. Y en realidad, entre todos, la casa sin barrer. Los criminólogos, los que nos ocupamos de investigar el crimen, vemos todos los días cómo se falla absolutamente en la prevención del crimen. La mujer no solo es el objeto de la violencia llamada machista, es también el objeto de todos los demás crímenes en España. La mujer es la víctima preferida de todo, del robo, de entrar en una casa para hacer daño, del asesinato, en fin, de todo tipo. Entonces, ¿qué ocurre? No hay una política criminal adecuada. Esto es lo que ocurre. A nivel policial, Paco, ¿qué haría falta en las calles? Yo creo que la policía está haciendo un gran esfuerzo. A la gente de a pie, lo vuelvo a decir siempre, a mí me parecen auténticos héroes. No es porque yo tenga muchos amigos entre los policías a pie, que los tengo, sino sencillamente porque yo creo que quienes fallan aquí son los mandos puestos a dedo, que no tienen a veces la capacidad ni la voluntad de trabajar realmente para la prevención de los ciudadanos. Esto es lo que vemos en la calle casi todos los días. Es decir, los crímenes están mal investigados porque falta formación, porque falta verdadera dedicación a esto. El crimen es cada vez más sofisticado y aquí se sigue investigando como cuando se mataba con lanza. Es decir, no se ha avanzado prácticamente nada. Incluso el actual presidente del Gobierno llegó a él sin discutir ni un solo minuto de seguridad. Es decir, que estamos hablando ante un asunto que se ha dejado durante mucho tiempo de la mano y nos encontramos, claro, que vuelven a crecer las cifras de las mujeres muertas en lo que yo diría violencia doméstica. Hemos visto recientemente la muerte de un actor por cuenta de su pareja. Porque afecta también a hombres y a niños. En efecto, de su pareja viril o su pareja de otro hombre. Sí. Y por lo tanto, esto no es solo una violencia doméstica de género, porque ese apellido yo creo que se lo pone la política. No es real. Entonces, eso habría que cambiarlo. La política presunta contra la violencia de género en España ha llegado a ser delirante. Por ejemplo, durante los gobiernos del PSOE había un individuo que era Lorente, que era un delegado del gobierno contra la violencia de género, que llegó a decir cosas de verdadero despropósito, ¿no? Por ejemplo, que esto se pega, ¿no? Es decir, que si tú das una noticia de que alguien ha muerto a
manos de su pareja, especialmente en el tema naturalmente de las mujeres, etcétera, de esto llamado violencia de género, pues se produce inmediatamente una reacción en cadena y varios otros crímenes. Esto no tiene ninguna base científica, es una auténtica tontería y se ha establecido casi como un hecho real y que se admite, ¿no? Esto no es así. Vuelvo a repetir que este es un mal diagnosticado, con el cual no se está trabajando como debe ser, y es una cuestión de educación, de cambio de mentalidad, de medios de comunicación, especialmente del Estado, que cuenten sin tapujos lo que realmente ocurre en la violencia doméstica, insisto, no solo violencia de género, que es un apelativo político que se arrojan los políticos unos a otros, sino realmente qué ocurre en la violencia del hogar. O sea, ¿consideras, Paco, que las políticas que están instaurando los gobiernos en esta materia no funcionan y hace falta más transparencia, más medidas? Es lo que ha pasado con el tema del defensor del menor que inventó Alberto Ruiz Gallardón en Madrid. Sí. Se tuvo un tiempo en marcha, después ha desaparecido tras dilapidar montones de millones de pesetas sin ninguna eficacia. Tenemos el problema en la actualidad de que los menores siguen siendo utilizados por casi todas las bandas, incluso las bandas políticas, ¿no? Cuando han utilizado los que están bajo sospecha de haber hecho el 11M, en fin. Siempre hay un menor porque los menores, la ley permite que se conviertan en individuos presuntamente impunes, cuando otros países como Inglaterra actúan con mucha más decisión. El caso es que en este asunto de la violencia de género ha ocurrido exactamente igual. Falta una política real, una política que sea consciente de lo que ocurre, un trabajo de campo que no hay. Entonces, estos observatorios de violencia de género son sencillamente una decoración, ¿no? Algo para la galería, pero que no sirve, que realmente no consigue ni siquiera proteger a las mujeres que protestan, que denuncian, porque en este caso ha habido muy poco nivel. Entre los 45 casos reconocidos este año, ha habido apenas 14 mujeres que han denunciado. Y de esas 14 mujeres, pues en fin, han acabado asesinadas sin que la supuesta protección se haya llevado a cabo. El protocolo que todavía está elaborando el Ministerio de Sanidad, que yo no entiendo qué es lo que están haciendo, pues se trata de una serie de preguntas para evaluar el riesgo de una señora que denuncia. Vamos, o sea, es algo que está muy claro, si sí, si no, si más o menos. Bueno, pues esto significa la inactividad real de la política para luchar contra el crimen. Cada semana, desde luego, nos levantamos con nuevos casos. Ayer, sin ir más lejos, en Madrid, una mujer y su hija que ya han desaparecido 5 meses y que parece que ya están buscando los cadáveres, en efecto. En agosto hubo un mes absolutamente terrorífico. Hubo un ciclo en el que se creía que de alguna manera se había vencido esta tendencia, pero no para de crecer. Es decir, a partir de determinado momento, en concreto desde el año 2008, el asunto ha vuelto a crecer y la prevención contra la violencia de género va cuesta abajo. ¿Y por qué ha crecido? Perdóname, Paco. Bueno, yo creo que primero no están identificadas las causas, no hay una política de prevención eficaz, no hay una mentalización ciudadana. Lo que ha hecho es fallar toda la política anterior a 2008 y desde 2008 para acá no ha habido una reactivación, una modernización. Pero una curiosidad, el nivel de la estadística, por ejemplo, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña, en países de nuestro entorno, ¿es similar? Bueno, no la conozco con exactitud ni minuciosamente. Creo que lo llevan bastante mejor, que no hay estos valles y estos picos tan grandes que podemos encontrar en la estadística española. Es que yo creo que la violencia, yo no digo, pero es muy compleja y yo estoy de acuerdo que está mal diagnosticada, pero tiene mucho que ver con pliegues muy íntimos del ser humano, cuando uno se resiste, pues por ejemplo, a que una mujer de repente la abandone o evidentemente gente que tiene unas patologías tales como la opresión permanente de la otra persona, porque es muy complejo. Históricamente siempre hubo, antes se les llamaba crímenes pasionales. Así es. Pero siempre hubo asesinatos sobre todo de hombres sobre sus parejas, ya fuesen parejas estables, ya fuesen parejas clandestinas, en fin, el caso siempre aquello. ¿Quién iba a decir que Margarita, aquella dulce mañana de primavera, iba a acabar asesinada por su marido, ¿no? Es verdad, pero aquí hay un dato muy importante y es que no hemos enfrentado este asunto con realismo y tiene mucho que ver con el hecho de que los criminólogos que cada vez más salen de las universidades españolas no tienen trabajo, no son empleados y son los que estudian el crimen para combatirlo, para tutelarlo, para enfrentarlo de una forma formal y seria y con ilustración suficiente, con suficiente conocimiento. Esto es lo que yo creo que falla absolutamente, es decir, la sociedad no tiene bien enfocado el problema.
en absoluto, y no sabe realmente, y no tiene unas estadísticas fiables. Cuidado que esto es muy importante también, real, saber día a día qué ocurre. Aquí hay unas zonas de sombra muy importantes que hay que despejar. Y sobre todo, que esto deje de ser un asunto político para convertirse en un asunto profesional. Paco, pero yo lo que no entiendo, si hay unos expertos, unos criminólogos, es tan fácil como ponerlo, o sea, para darles la responsabilidad de que ellos se encarguen del tema, estudien, hagan los estudios que tengan que hacer y que propongan esas medidas. ¿Por qué no se les da la oportunidad a esos expertos en la materia de coger el toro por los cuernos y preparar esas medidas que hacen falta? Pues es un asunto absolutamente de política criminal, es un asunto de decisiones del gobierno, es decir, que desconoce por completo esta parcela y no quiere aprender. Esta es la historia. Se está hablando ahora de hacer una universidad para la policía, imaginaros. Es decir, hay 72 universidades en España y aquí hay un catedrático de universidad muy respetado. Él sabrá exactamente si es lógico hacer una división sectorial, ¿no? De que los policías estudien en una universidad y todos los demás en otra. Es decir, eso es pues un despiste completo que hay en todos los asuntos de seguridad. Vuelvo a repetir que Mariano Rajoy, que fue ministro del Interior, ha llegado a ser presidente en la actualidad sin hablar ni un solo minuto durante su campaña electoral, ni un solo minuto sobre seguridad y prevención. Y eso lo estamos pagando. Esta es la historia, esta es la factura. Es decir, señores, es que no saben nada de violencia de género. Es que nombran, en el caso de los gobiernos del PSOE, a este tal Lorente que no tiene ninguna idea de qué es esto y que difunde noticias delirantes sobre este asunto, ¿no? Diciendo que esto se pega, que cuidado, que no se hable de ello. No, mire. Luz y taquígrafo sobre lo que está ocurriendo, realmente. Y quien tenga la culpa, de verdad que aparezca como culpable. Es decir, aquí hay también una tradición familiar. A veces en el seno de la familia hay mujeres que propagan esta idea machista y que le dicen a veces a sus hijos, por ejemplo, oye, y poco le pegas para lo que te está haciendo. Esto es un hecho que se puede encontrar cuando haces sucesos de a pie, cuando vas allí a verlo. No desde el despacho del delegado del Gobierno contra la violencia del género, sino que te molesta saber qué ha ocurrido allí, ¿no? Y ves el escenario del crimen. Y entonces te das cuenta de que aquello se ha creado dentro porque no hay fuera tampoco nada que lo combata o que lo prevenga. Esta es la cuestión. Entonces, oye, si hay unos señores que están estudiando criminología en todas las universidades españolas, o en gran parte de ellas, y son gente preparada para enfrentar este tipo de temas, desde los ayuntamientos hasta instituciones mucho más grandes que esta, ¿por qué no se echa mano de ello? Porque hay un desconocimiento y yo diría un cierto desprecio realmente para abordar intelectualmente este problema. Y no hay otro camino. Solo se acabará con este tipo de violencia cuando hay una mentalización de la sociedad. Y aquí tienen que entrar los medios de comunicación del Estado, ¿no? Que no abordan el problema en absoluto. Yo llevé en su día un programa a la radio pública que se llamaba Tolerancia Cero. Bueno, esto desapareció por completo, sin que desapareciera el problema, porque realmente es que da igual, es decir, no se tiene conciencia de lo que realmente ocurre. Y solo enterando a todos los ciudadanos de qué sabemos sobre esto, se puede combatir radical. Es una cuestión de educación. Bueno, pues muchísimas gracias Paco Pérez Avellán por tu intervención, como siempre, muy interesante, y desde luego que nos solidarizamos con todas las víctimas de violencia doméstica y esperamos que de una vez por todas no haya que celebrar este Día Internacional contra la Violencia de Género. Vamos a cambiar radicalmente de asunto porque hoy el diario ABC, Vanessa, pues lleva un asunto relacionado con corrupción y en este caso con la pareja de Pablo Iglesias, que es Tania Sánchez. Así es, Miguel Ángel. En este caso afecta a Tania Sánchez. Dice la noticia, Tania Sánchez adjudicó 137.000 euros a su hermano para talleres musicales. Esto ocurrió en el año 2008, cuando ella era concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid. El caso es que los tiempos no cuadran porque la cooperativa estaba en proceso de liquidación y cerró un año después de recibir esta subvención, por lo que probablemente esos talleres no se llegarán nunca a celebrar. ABC ha intentado ponerse en contacto con el gabinete de Tania Sánchez, ha declinado dar ningún tipo de declaración y apuntan a una campaña en su contra, un poco parecido, ¿no?, a lo que está haciendo Podemos. Pero es que hay más, y es que ella estaba en el ayuntamiento colocada por su padre. Si ahora estamos hablando de si es la novia de, en el ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, es la hija de Raúl Sánchez, el concejal de Deportes. Vieito, de primera mano. Sí, hombre, yo creo que es una información muy relevante en tanto en cuanto demuestra que las prácticas de Tania Sánchez y en su día lo que se contó de Rejón y tal, que pueden parecer cantidades menores, pero lo que demuestran es que su comportamiento no es ético y además incluso, dadas las cantidades, en algún caso puede ser delictivo.
Pero claro, dicen, es que hay una campaña con los hombres, bienvenidos a la política. O sea, ¿qué pensabais? ¿Que esto era venir aquí a insultar a todo el mundo y que nadie os iba a poner la lupa en lo que hacíais, en vuestros trabajos, en vuestras trayectorias y en lo que digáis? Pues bienvenidos a la política, esto es la política. Y la política, que es una actividad muy noble, orientada al bien común, tiene, entre otras aristas, que te están escrutando todos. Por supuesto que te van a mirar. Y la señorita Tania Sánchez, hasta ahora nadie miraba para ella, pero ahora van a empezarla a mirar mucho más. Y evidentemente uno empieza a pensar que mucha gente es virtuosa por falta de oportunidades. Tampoco tienen la oportunidad, en fin. ¿Se das cuenta? Y de todas maneras, lo fina que tiene la piel esta gente, ¿no? Sí, sí, bueno. Y lo vimos el otro día con Pablo Iglesias. Que ya no quería ir a entrevista. Y nos reíamos del plasma de Mariano Rajoy, después de 35 años aguantando ahí. Es decir, lo vivimos con Pablo Iglesias. Le hacen la primera entrevista de verdad. Que se pone que no va a ir a predicar. Que no va a ir a predicar. Eso es. Y le hace una pregunta y le repregunta porque no contesta y le vuelve a repreguntar. Quiero decir, yo creo que lo que nos han demostrado es que el rey está desnudo. Esta es la parábola del rey, está desnudo, y que tienen 3-4 ideas base, eso sí, que claman y que obtienen muy fácil el mensaje del malestar, ese lo colocan, y que luego tienen 2 obsesiones: acabar con la educación concertada, 3, poner en danza la OTAN, y la tercera es acabar con los medios de comunicación privados. Sí, pues a eso han contribuido como nadie las cadenas, el duopolio televisivo de España a caballo de empresarios. Pero me gustaría decir, lo digo, el duopolio televisivo español, que es el 70% extranjero, básicamente de italianos y de alemanes, con un pequeño porcentaje de algunos españoles despistados, más el señor Lara. Eso es el duopolio televisivo de este país, que sobre todo dos de sus marcas, han querido crecer 1.2 de share, no mucho más, de audiencia, para dos que ya podían tener más talento para ganarlo de otra manera, a base de las desgracias del resto de los españoles. Es decir, el señor Wyoming se ha hecho millonario a base de explotar la desgracia de toda la gente infeliz que ha sufrido la crisis. Y a base de eso, y han conseguido un punto más de audiencia. Hombre, a ver si tenemos más talento. Gabriel. No, de todas formas, en lo que concierne a este caso, está claro que es un caso que concierne a Izquierda Unida, y que no me parece que sea ninguna novedad. Izquierda Unida en Andalucía lleva años envuelta, al mismo tiempo que toda la estructura sindical, en casos de corrupción extrema. Lo que estamos en estos momentos, lo que ABC publica hoy respecto de esta concejala en concreto, es uno de los casos que yo pienso que en el caso andaluz está Izquierda Unida implicada por todas partes. Si me permites, en el caso de los ERE, que yo creo que es la gran diferencia entre los muchos casos, es que el que estaba metido es el propio gobierno andaluz. Claro. Es que en otros casos eran unos sinvergüenzas que con unas empresas, que con misiones, pues el Bárcenas que cobraba, pero esto era en la estructura del propio gobierno. Allí se tomaban decisiones que eran manifiestamente ilegales. Hombre, y están dos expresidentes pendientes de lo que decida un magistrado del Tribunal Supremo, ¿no? Y dos consejeros. Por eso digo que es cierto que en otros casos se puede decir que se presupone la honradez. Es que en el caso de organizaciones que ya han sido detectadas en el ámbito de la corrupción institucional, como es el caso de Izquierda Unida, no hay por qué suponer ningún honradez. Pero en cualquier caso, el comportamiento de esta mujer que le pida a un medio de comunicación, le llame para pedir explicaciones sobre por una información que la ha detectado fea y opte por el silencio, me parece lo más antidemocrático, cuando lo que están intentando ellos denunciar el comportamiento antidemocrático de los demás. Hombre, no. Tú eres un cargo público, te pillan utilizando mal el dinero público y tú das una explicación. Si lo das a un medio de comunicación, lo das en una rueda de prensa, lo das en una nota, me da exactamente igual como lo utilices, pero no puedes optar. No es una campaña, es una información contra ti, que te señala a ti, y como tú, como responsable, tienes que dar una explicación, y hasta ahí podíamos llegar. Enseguida vamos a ver qué opinan nuestros oyentes y sobre qué temas tratan. Antes, Vanessa, vamos a Aigón. Vamos a hablar, Miguel Ángel, del seguro de salud de Aigón, que ofrece un teléfono de atención gratuita las 24 horas del día y que además nos va a permitir concertar nuestras citas médicas a través de Internet. Además, cuanto más grande es nuestra familia, más dinero nos ahorramos, y ahora incluso podemos conseguir hasta 4 meses de seguro gratis sin pagar ni un solo euro hasta después de las fiestas de Navidad. Les invito a que contraten un seguro de salud con Aigón, o por lo menos a que se informen. Solo tienen que llamar al teléfono gratuito 900 177 177 900
900-177-177. ¿Y sobre qué asuntos hablan nuestros oyentes, Silvia? Pues sin duda, Miguel Ángel, el tema estrella, el que más ha gustado a nuestros oyentes ha sido la propuesta de Jaume Collboni, que va a ser el candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, que pretende que Madrid y Barcelona sean ambas capitales de España. Lo cierto es que nuestros oyentes se lo han tomado con bastante humor, y Podemos, la formación de Pablo Iglesias, sigue recibiendo críticas por muchos motivos, porque ahora se esconden, porque se están descubriendo muchos asuntos relacionados con sus dirigentes y porque, según nuestros oyentes, ya son casta. Pues enseguida lo escuchamos. Es Radio.
Seguimos en la tertulia y Vanessa, recordamos a Arriaga Asociados. Pues vamos a recordar a aquellos que perdieron dinero con las preferentes o con acciones de alguna entidad financiera y les vamos a recomendar que presten atención porque Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros. Tienen despachos en toda España y más de 1000 sentencias de preferentes ganadas. Llame al 900-101-775, 900-101-775 y pida cita gratuita y sin compromiso. Y ahora sí, Silvia, nuestros oyentes han opinado en muchos asuntos sobre Cataluña y esa propuesta estrella de Jaume Collboni. Eso es, pues la idea de que Madrid y Barcelona sean ambas capitales de España no ha gustado, tampoco la propuesta de trasladar la sede del Senado a la ciudad condal. Eso sí, por si acaso la propuesta prospera, la propuesta de Jaume Collboni, y aprovechando que ya la Navidad está cerca, hay quien en la Carta de los Reyes va a escribir sus propias peticiones. Si lo que hay que quitar son las comunidades, centralizarlo todo en la capital de España, puñeta, en Madrid. En Madrid. ¿Ustedes se imaginan que el Partido Socialista francés dijera que quiere la capital de Francia que sea París y también compartida con Niza? Se le reirían en sus caras. Ahora vamos a hacer la concapitalidad de Barcelona con Madrid. Le voy a dar un consejo a los socialistas. ¿Y qué tal no hacemos la capital de Europa también Barcelona? Oiga, que podría ser también Cádiz capital de España, hacer un trío. Porque yo soy gaditano y luego la Pepa, ¿no? La Constitución. Bueno, otra cosa, y Granada también, un cuarteto, porque a mí es que me gusta mucho Granada, es una ciudad que me encanta. Oiga, mire, y Zaragoza, que yo tengo muy buenos amigos allí, un quinteto de cuerda. Bueno, yo espero que ahora Susana Díaz pida, pues para Sevilla o para alguna capital andaluza, la sede del Tribunal Constitucional. ¿Y cuándo va a pedir Javier Fernández que Asturias sea la residencia de los reyes de España? Bueno, miren, yo propongo que cojamos un mapa, tracemos una línea entre Madrid y Barcelona y justo en la mitad pongamos la capital, que debe ser por Zaragoza, ¿eh? O sea... pero eso es que, claro, si te empiezas y dices acceder hacia Cataluña y te dice el resto de comunidades o el resto de grandes ciudades y dice, oye, ¿y para mí qué hay? Y dice, hombre, Granada, Sevilla y a Logroño que llevamos, el Tribunal Supremo, me lo pido, venga. A Logroño vamos a llevar el Ministerio de Agricultura. No. Déjalo. No nos hace pero falta lo vamos a dividir para entonces agricultura y pesca la llevamos a La Coruña. Venga, eso sí, mira, lo de pesca tiene buen sentido. Sí, así pero casi me quedo con el Tribunal Supremo en Logroño. Sí, el Tribunal Supremo. Estaría bien. Y nuestros oyentes, Silvia, también hablan de Podemos. Eso es, los escándalos destapados en los últimos días han dejado al aire sus vergüenzas, se quejan de que se han convertido, como decíamos, en casta antes incluso de llegar al poder, de que hayan reculado en algunas de sus propuestas antes de presentarlas y les acusan además de no dar un palo al agua y de ser unos gorrones. Al Partido Solidario Podemos pronto le empiezan a salir ya los mejores. Me refiero al dirigente, a Pablito, a la novia de al señor Rejón, y todo esto sin ocupar cargo alguno. Pronto empezamos, señores. Ya se les está empezando a ver el plumero, ya actúan tipo casta, hoy digo una cosa y mañana la contraria. Podemos se le llena la boca de que quiere quitar a la casta, pero quiere quitar la casta que hay ahora para imponer la suya, que es peor. Imponer la casta de los que chupan sueldo y no de un palo al agua. O sea que los Podemos han reculado en lo de la renta básica. Claro, ¿de dónde van a sacar la pasta? Si no va a trabajar nadie. ¿Vamos a ser todos unos gorrones como son ellos? Bueno, cada vez se pone más de manifiesto y se pone el descubierto por las vergüenzas de Podemos según se va escarbando un poquitín, pues que van reculando poco a poco todas sus propuestas estrellas imaginarias y utópicas, que parece que no se puede cumplir ninguna. Antes de ir al Corte Inglés, que está con nosotros Elia, sí me gustaría preguntaros vuestra opinión sobre el caso de Nicolás. Ayer ha habido muchas reacciones y me llaman especialmente la atención. Por un lado, el socialista Pedro Sánchez, que dice que no le da credibilidad, pero pide explicaciones al gobierno. Por otro lado, los populares, Carlos Floriano dice que fíjate qué relevancia le está dando Pedro Sánchez y que eso es un claro ejemplo del liderazgo de Pedro Sánchez que da relevancia a un asunto así. Y por otro lado encontramos al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Justicia, Rafael Catalá, que incluso ya nos confirma que la Abogacía del Estado está investigando. Entonces, no se ponen de acuerdo. La relevancia de esto es que vivimos en un país virtual y eso sí valdría la pena que lo entendiésemos. Vivimos en un país en el que el último pazguato que tenga capacidad de moverse por las redes e inventarse una realidad materialmente inexistente puede imponer eso como real. Y eso sí es grave. En condiciones normales, pues una cosa de este tipo hubiera movido a la hilaridad colectiva y punto. Ahora bien,
que pueda generar un espacio de verosimilitud, indica que es que este país se ha vuelto irreal. Fernando. Dos cuestiones, ¿no? Hombre, la figura le resulta convincente no solo a los medios de comunicación, sino que hay un paso previo de gente de las estructuras del Estado que le dan verosimilitud al personaje. Yo creo que aquí hay una sobreactuación de todos. Es decir, este chaval lleva desde los 15 años metido en círculos de política y haciéndose fotos y jiji, jaja, y abriéndose puertas con amiguetes. A los 20 años da el salto, se cree su mentira y empieza a montarse su chiringuito. Y a los 20 años es cuando alguien en seguridad del Estado detecta que tiene un problema. Y entonces, claro, es un problema de suplantaciones de personalidad y de que se está metiendo en jardines y en charcos ajenos. Pero en cualquier caso, y cuando digo sobreactuación, es si a este hombre lo que se le pilla es por intentar dar un palo y por hacer una estafa, ¿para qué diantres colocas a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía actuando? ¿Por qué la Unidad de Asuntos Internos? Y Asuntos Internos actúa por sus vínculos con los servicios de información, porque hay una denuncia clara de gobierno, pero una vez que ya ves el tipo de perfil que tiene el personaje, porque aguantas 2 horas, te lo cuenta quiénes son los primeros que lo detuvieron y pasó judicialmente por el tema, y dices, este chico tiene un síndrome de creerse Dios y Dios se ha fagocitado a su propia personalidad, no tiene recorrido. Entonces, como decía Woody Allen, algún modelo tiene que tomar uno. Pero con eso, a lo que me refiero es, si ese perfil está claro, pues diantres, déjalo en la comisaría del barrio que detenga a un impostor. Y luego otra sobreactuación después. Es decir, nosotros dimos la primera entrevista y luego por la noche salió en Telecinco. Yo creo que tú lees la entrevista y le ves al tipo en la televisión y tú sacas tu propia conclusión. No hace falta que saque una nota a la Casa Real, el CNI y el Ministerio de Tanto Defensa. desmentido. Porque tanto desmentido al final lo que provocas es mayor efecto. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar no todos somos iguales y no todos tenemos culpa, Fernando. Es decir, hay una frase que desconozco al autor que dice, para que el mal triunfe, basta con que las buenas personas no hagan nada. Es decir, no es cierto. Hay gente que quiere darle relevancia al pequeño Nicolás y hay otros que no se la hemos querido dar. Esa es la gran diferencia. Es decir, el pequeño Nicolás, ¿qué es? Un señor que, según los 2 forenses que lo entrevistaron antes de que la jueza lo sentara ante ella, dijeron que padecía unos delirios megalómanos floridos de un tipo absolutamente un desequilibrado. Detenido por asuntos internos y con nota detenido pública de por la asuntos policía. internos, entre otras razones, porque iba diciendo por ahí que actuaba en nombre de la vicepresidenta del gobierno, que actuaba en nombre de la Casa Como del Rey. tantos y tantos estafadores, Víctor. Claro, inicialmente era noticia. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Inicialmente Estamos hablando de un señor que dice que iba a traer Eurovegas, que iba a resolver el problema de la independencia de Cataluña, que iba a resolver el problema de la infanta Cristina, que iba a desestabilizar a Esquerra Republicana y que además estaba negociando con Jordi Pujol. Vamos, los grandes expresos europeos que están circulando ahora mismo por la geografía española, ese es un delirio de Podemos persona. discutir el tratamiento informativo. ¿Noticia es o no es noticia? No el es personaje? noticia. No, No es noticia. De ninguna manera. Ni la detención de él siquiera. No es noticia tan relevante. Vale, en el tono. Es decir, vale, pero noticia es el tipo. Que algunos hemos aprendido en el periodismo, esta es una cuestión menor. Pero entonces, en ese momento tenía una entrevista o no. No tenía una entrevista. No, de verdad que no. Honestamente no. Lo estamos haciendo grande nosotros. Al pequeño Nicolás, que es muy pequeñito, lo estamos haciendo grande el periodismo. El periodismo que es el reflejo de una sociedad desquiciada. Lo cual es una metáfora, es una metáfora. Sí, y entonces hemos convertido al pequeño Nicolás a un muchacho. Pero hay una serie de notas de desmentido de todo el Estado. ¿Quién le da? El pequeño Nicolás es un delirio de principio a fin. Sí, está de claro. Estoy de acuerdo con el personaje. A ver, ¿dónde está usted arreglándonos algo, hombre? Pero Vieito, ¿hay algo en la España actual? Vamos por partes, que si no se nos entiende. Pero Vieito, ¿hay algo en la España actual que no sea un delirio de principio a fin? Es que el pequeño Nicolás me dice, oye, se lo llevan a Sálvame de Luz. Y digo, perfecto. Con Belén, que creo que además ya está firmando un contrato de exclusividad con Mediaset. A mí me dicen, lo llevan allí para que con la princesa del pueblo monte su show. Me parece muy bien, eso es entretenimiento, show business, etcétera, etcétera. Pero no es información, hombre, tomamos las cosas en serio. Bueno, vamos a dejar el tema Nicolás ya. No, solo una cosa. Esa seriedad Fernando, que tú reclamas a los medios, reclámasela también a las instituciones, porque una vez que le dan una vez que le dan tono de desmentido y todas las instituciones del Estado
Estado. Le dan credibilidad al papel cuando le detienen. No, le dan lo y que está hacen un secreto de sumario encima de la mesa. Lo que hacen las instituciones del Estado es lo que tienen que hacer, es desmentir radicalmente todos los delirios de estos señores, entre otras razones porque los periodistas le estamos dando de carta de naturaleza. Entonces la Casa del Rey, la vicepresidencia, el CNI tienen que decir, oiga, ustedes que le están haciendo caso a este señor, en una sociedad libre, democrática y transparente, le digo, es todo falso. 5 desmentidos a la vez de Lo todo dejamos gobierno, aquí, veremos en los próximos capítulos de este caso del pequeño Nicolás. Ahora nos vamos al Corte Inglés, Elia. Buenos días de nuevo. Bueno, A ver, para pagarle. Juguetes, hablando Sí, un abrazo y del de mundo. pequeños, el pequeño Nicolás tendrá que empezar a escribir la carta a los Reyes Magos, ya verá él lo que pide. De momento el catálogo de juguetes está en el Corte Inglés. Lo que pide todo. Y todo. Bueno, pues eso es lo que dicen los niños, me lo pido todo, tal. Bueno, pues hasta bueno, tenemos un 20% de regalo que luego lo puedes canjear desde el 26 de diciembre al 31 de diciembre. Ya sabes que estamos facilitando todo lo que sean las compras de Navidad y está el catálogo de juguetes ya bueno, pues en la calle. Ideas para los adornos, guirnaldas, luces, figuritas para el Belén, los abetos, hay que darle un aire especial al hogar y en el Corte Inglés lo tenemos todo, de todos los colores y de todas las tendencias. Árboles de Navidad de una gran variedad de tamaños y estilos, 14,95. Muchas gracias, Celia. Y ya nos acompaña Isabel González, que vamos a recordar, Isabel, que hemos aplazado, buenos días, el viaje a Sevilla. Aplazado ese viaje a Sevilla por motivos que nos superan realmente. Ya sé que todo esto no se debería contar en antena, pero es que esta media platilla de esta emisora puedes enferma... Yo creo que tiene mucho que ver con el frío. Bueno, de temperaturas. Los que hemos llegado hoy, vamos, estamos horrorizados, ¿eh? No nos hemos puesto mascarilla. No, pero no me gusta contarlo porque no quiero que el enemigo sepa cómo nos encontramos. Claro, ¿no? que sí, O sea, sí, claro. estemos ¿Y cómo resistimos? ¿Y cómo resistimos qué? En el arte de la guerra se dice, cuando estás débil, que el enemigo crea que estás fuerte. Y pues cuando eso es lo que estás me gusta a mí, fuerte, claro. cuando estás fuerte, que el enemigo crea que estás débil. Sun Tse. Pues nosotros estamos fuertes, vamos a seguir estándolo y 10% arriba abajo de plantilla no nos va a afectar en cualquiera de nuestras funciones, pero sí que es verdad que retrasamos ese viaje. No hay fecha, en cuanto la haya, sigue todo en pie y de hecho tenemos el mismo sitio, me imagino que estará el alcalde como estaba previsto y etcétera. Haremos ese programón en Sevilla que estamos deseando hacer. Cerquita de Sevilla, Alcalá de Guadaira es el punto informativo de nuestra crónica rosa porque se han juntado dos de los males endémicos de este país, la envidia y el sindicalismo. Yo no sé si la Asociación esta de Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias es muy de fiar, pero ya han empezado a atacar a Isabel Pantoja por el presunto trato de favor que dicen que se le está dando. Ya hay presas que hablan en la puerta de la cárcel, cuentan si ha dormido, si fuma, si le han puesto un colchón nuevo, este tipo de informaciones que desconocíamos que sucediesen en las prisiones. Yo es que creo que lo de la limpieza excesiva de la celda, como una crítica, me parece increíble que un sindicato... Todas las celdas deberían hacerse una limpieza exhaustiva antes de que entre una reclusa, ¿no? Bueno, pues esto convertido en esperpento, nosotros vamos a tratarlo en la Crónica Rosa. También vamos a hablar de la Casa de Alba. Hay una nota del Duque de Alba, del nuevo Duque de Alba, de Carlos, el primogénito, dando las gracias a la gente que ha acudido a Sevilla a ver a su madre, dando las gracias a los medios de comunicación y dando las gracias a Su Alteza Real, la infanta Doña Elena. Me parece que son 4 palabritas que dejan muy claro que probablemente no están del todo conformes con la actitud seguida por los 4 reyes de la baraja. Ya los hemos bautizado así por el rey Felipe, la reina Leticia, Juan Carlos y Sofía, que no han acudido a ese funeral. Hay otra oportunidad. Turno pasa, podrían asistir al funeral que se va a celebrar aquí en Madrid, creo que es en San Francisco el Grande. Dentro de unos días me imagino que tendrán a lo mejor ahí un gesto determinado. Me llegan con correo las revistas, ¿sabéis? Gracias, con correos.com he hecho el encargo para comprar las revistas que ayer publicaban. Todos los semanarios han adelantado su edición con motivo de la despedida de la duquesa de Alba. Tenemos Hola, Conexión Especial, Lecturas que se desmarca con una portada sobre Paula Echevarría Bustamante. Quiero recordar a los oyentes que los envíos navideños se pueden realizar con correos. Con correos no solo enviamos sobres, con correos podemos enviar paquetería y ahora que llegan las Navidades pues se pueden imaginar. Yo siempre digo, esa beca Erasmus, ese hijo que tenemos allí, Allende los Mares, pues si le enviamos aquí la Rebeca de la abuela, la pasta
pasta de diente que Entra les todo, gusta. podemos Vuestro enviar todo. Chorizo también, siempre. De eso no quiero hablar se porque agradece creo mucho. que no Es se más, puede. en realidad te pueden enviar al hijo metiéndolo dentro de la Creo caja. que productos No se puede, cárnicos no, efectivamente. pero Tienes algún problema. turrones, Muchas peladillas, cosas. Sí. estos mantecados. Bueno, pues con correos hay un número de información, además es el 902-197-197 para hacer nuestros envíos. Nosotros sí que vamos a viajar hoy, vamos a ir a Nueva York, nada menos, porque tenemos un montón de ofertas y propuestas para los oyentes. Vamos a tener un invitado especial, bueno, digo invitado, lo mismo es una hembra, una cacatúa va a haber aquí, y me imagino que como siempre que traen un ser vivo que no sea un humano, se va a llenar el control de haber mucho personas éxito, dispuestas a acariciarle. Suerte No es que el no estoy caso yo. que me toca a mí. ¿De verdad vais a tener un bicho aquí? Sí. Llevamos qué una miedo. temporada, Gabriel. Hemos tenido Aquí perros, pasan hemos muchos tenido bichos, ¿eh? Y el un animal, hurón. y el animal habla. Esta creo que tiene un desparpajo que ya Y la quisiera... cacatúa también. A ver qué nos dice. Ya quisiera algún miembro del gobierno hablar como nuestra ¿Tú cacatúa. sabes la anécdota esa del señor aquel tan bruto que llevaba aquí un loro y se cruza con un amigo, lo ve y le dice, ¿qué? Y el animal habla y hace el loro. Pues se lo contaremos. Creo que, insisto, tiene más desparpajo que varios ministros. Y la ruta nos lleva hasta Arrecife, en Lanzarote, yo creo que una de las islas más bonitas que hay en España. Y la receta de Víctor de la Serna va a ser un queso con mojo. Nos va a enseñar a hacer el mojo, que no lo compremos en bote, que se puede hacer en casa. Muy bien. Oye, pues sí, excelente idea, Isabel. Y vamos ya a despedirnos de nuestros tertulianos. Muchas gracias, Vieito. Nada, encantado, buenos días. Gabriel, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Fernando, buenos días. Y Vanessa también. Y ahora a las 10 les dejamos con el boletín informativo y después con todos ustedes, Isabel González, aquí en Es la Mañana de Federico. Es Radio.